Muy buenas tardes, mis queridos amantes del arte, mis queridos suscriptores, amigos que me siguen a este canal. Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy vamos a hacer un video muy nuevo, una novedad, que es la vida y la historia de Poncio Pilatos. Como le estaba mencionando anteriormente, hoy vamos a hacer su historia, cómo ha sido su vida personal, su gobernación y cómo este personaje muy importante estuvo en la vida de Jesús, qué tan importante fue en la vida de Jesús este gran personaje como prefecto de Roma. Hoy vamos pues a hablar sobre la historia y la vida y la muerte de Poncio Pilatos, este gran gobernante romano. Muy bien. Antes, primero, les quiero mencionar, invitar a que se suscriban a mi canal, que me sigan en mi canal porque tengo también otras novedades, más novedades todavía tengo y quiero que ustedes pues disfruten en sí de las novedades de este canal, que espero que les guste, que lo hago con mucho amor, con esa alegría de que ustedes puedan también disfrutar, amar el arte, entretenerse, enterarse más de la historia y que la historia, las huellas que nos han dejado, enterarse más de las infinidades de personajes ilustres, incluso que nos han dejado también aquí, las huellas que nos han dejado en la historia, en toda la historia de nuestra vida. Y bueno, pero antes de aquello, mencionarles, antes de comenzar, primero quiero mencionar que sigan suscribiéndose, por favor. Tenemos que llegar a los 100,000 suscriptores, que juntos lo vamos a hacer. Ustedes espero que me apoyen, que compartan este video, que ustedes los puedan también difundir, que puedan también compartir, transmitir a sus compañeros, familiares, a todos aquellos que amen el arte, que amen no solamente el arte, sino también que amen también que es la historia, ¿no? Aquí justamente en su canal, Mitos y Misterios del escritor griego. Bueno, entonces no se olviden de suscribirse, por favor, suscríbanse, sigan a mi canal, sigan a mi cuenta también de Twitter, mi cuenta también de TikTok, mi Facebook, mi página de Facebook, mi Instagram y también en mi canal también. Vamos, ustedes me pueden apoyar. Hoy día pues vamos a hacer en dos partes la historia de Poncio Pilatos, la vida y su historia de este gran personaje, Poncio Pilatos. Como verán, pues Poncio Pilatos era el prefecto gobernante militar de Roma, un prefecto romano. Su vida, pues, ha marcado mucho. Era, pues, prefecto de Roma, de la provincia de Judea, del año 26 al año 36 después de Cristo, en la orden de Tiberio César. Era, pues era el hombre que estaba a cargo de la crucifixión, el quien dio la orden de crucificar a Jesús, a Jesucristo, como lo quieran llamar. También Pilato tenía en sí pues también una esposa. En los evangelios no se le menciona, pero su nombre era Claudia, ¿no? Claudia Prócula, según las historias, ¿no? En los evangelios no tanto nombran a su esposa, no tanto lo nombran su nombre, solamente mencionan de que estuvo una esposa, que tuvo una pesadilla, que tenía sueños, incluso que alertaba a Pilatos a que no se metiera en juzgar a ese hombre inocente que era Jesús el Salvador. Eso era lo que nombraban en la Biblia, ¿no? Lo que se nombran en los evangelios, ¿no? Pues Pilato provenía del nivel más bajo de la nobleza romana, eso era bien cierto. ¿Por qué? Porque
algunos historiadores, de lo que yo pude informar de las fuentes, es que probablemente se abrió camino en el ejército romano luchando contra los bárbaros. En ese tiempo habían feroces bárbaros, ¿no?, en las zonas apartadas, donde no había sido todavía Roma conquistada, ¿no? Que todavía se necesitaban Roma necesitaba gobernar todavía esas jurisdicciones, esos lugares, para que todavía su imperio también pueda expandirse. Y se cree eso, ¿no? Que Pilato, pues, a través de la lucha, a través de sus conquistas, él, le nombraban un cargo muy importante, ¿no? No es que pertenecía a la nobleza romana, no, ¿no? Hay muchos historiadores que mencionan eso, ¿no? Que se ganó su puesto y su cargo a punta de espada, ¿no? Muy importante eso. Y por las historias sabemos que Pilato llegó a Jerusalén justo antes de la Pascua, justo en que Jesús iba a ser apresado, ¿no?, por los maestros de la ley. Se cree que Pilato, por las historias, se cree que Pilato justo por esas fechas llegó antes de la Pascua. La Pascua era el peor momento en Jerusalén para ser un gobernante romano. Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque justamente en ese tiempo de la Pascua venían como 500.000 peregrinos que venían de distintas ciudades, ¿no? que llegaban justamente para ese festival, para el festival de la Pascua, ¿no?, cuyo único propósito es la liberación del pueblo judío por parte de Dios del gobierno tirano, ¿no?, del gobierno opresor, que era Roma. Por eso que venían de varios lugares, de varias ciudades, y a veces pues se creaban, como venían de distintas ciudades, se creaban pues alboroto. Era la fiesta de las fiestas, o sea, se creaba pues mucho alboroto. Habían también otros pueblos, ¿no?, que querían librarse también de la tiranía, ¿no?, del gobierno opresor de Roma, y hacían mucho alboroto, mucho escándalo, ¿no? Querían levantarse, ¿no? Y aprovechaban justamente ese tiempo de la Pascua, ¿no?, para poder hacer todo ese alboroto, ¿no? Pilato despreciaba Jerusalén. Vivía en Cesarea Marítima, en el Mediterráneo. Era muy importante esto porque la verdad a Pilato se le había designado a Jerusalén, se le había designado al pueblo de Jerusalén, aún él viviendo en Cesarea Marítima, ¿no? Su lugar era en Cesarea Marítima, ¿no? Él vivía, tenía su casa, su hogar, ¿no? Y Pilatos pues iba a Jerusalén cuando era estrictamente necesario durante las festividades, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que poner como el prefecto gobernante romano, tenía que poner el orden en el tiempo de las fiestas, ¿no?, en el tiempo de la Pascua, ¿no? Por eso que él en sí odiaba justamente venirse de tan lejos, que es de Cesarea Marítima, para Jerusalén, porque sabía que era el tiempo en donde sucedían más problemas, más alborotos, más el pueblo se quería sublevar, el pueblo de Jerusalén se quería sublevar. Por eso que él odiaba justamente esos tiempos, ¿no? Y odiaba también venir a Jerusalén, ¿no? Porque era un pueblo que se quería levantar, ¿no?, que quería sublevarse ante el Imperio Romano. Y otro de los más importantes, que es que Pilatos tenía un papel muy importante porque justo trabajaba junto con Caifás, ¿no? Caifás, que era pues el sumo sacerdote, ¿no?, durante las festividades, para asegurarse de que no hubiera disturbios, ¿no? Por eso que trabajaba, cuando venía en el tiempo de la Pascua, pues trabajaba junto con Caifás, ¿no?, para asegurarse
que no haya disturbios, que no haya alboroto. Y lo más importante de todo esto, pues, es que Caifás era el sumo sacerdote de los judíos, ¿no? Pues, como ya sabemos de repente por las historias, sabemos incluso por la Biblia, en la Biblia también se le nombra también a Caifás, un personaje muy importante, era el sumo sacerdote que no aceptaba a Jesús, ¿no? Pensaba que Jesús quería sublevarse, ¿no? Que quería eh, era un peligro para la nación de Roma, ¿no? Y un peligro también para ellos también, ¿no? Porque pensaba que Jesús era un dictador, ¿no? Era más que un dictador, ¿no? Era una persona pues que quería poner en riesgo todo el gobierno de Roma y y pensaba que Jesús era una de esas personas que quería quitarle la autoridad también a los sumos sacerdotes también, ¿no? Pero estaban equivocados, ¿no? Lo que con Pilatos era el líder político más importante. Pilatos, tanto como el sumo sacerdote Caifás, eran los políticos muy importantes en ese tiempo, porque los dos trabajaban juntos para llevar el orden, ¿no? En el imperio, ¿no? Tanto en el imperio romano como también en el pueblo de Judea, ¿no? En toda la región de Judea. Una de las razones por las que Pilato viene a Jerusalén en la concurrida fiesta de la Pascua tiene que ver con que él guarda la túnica ceremonial, ¿no? que, Caifás, que Caifás guarda en el templo para las ceremonias. Quiero explicar un poco esto. Caifás, para celebrar la Pascua, tenía que ponerse una túnica que Pilato guardaba en, en su reinado, lo guardaba, ¿no? para que llegando la fiesta de la Pascua le daba esa autoridad a Caifás. Esa túnica era una autoridad muy importante para Caifás como sumo sacerdote, pero Pilato tenía que tener esa túnica porque él era el gobernador de Roma y era el gobernador de todo el imperio judeo. Y otra cosa, de que a condición aceptaba a Caifás, a condición de que él tuviera, ¿no? Esa túnica que se ponía para las festividades. Y era una túnica como si fuera un galón, como si fuera un galón, ¿no? De un general, de un capitán, ¿no? Él tenía esa autoridad de guardarlo eso y luego dárselo en el tiempo de Pascua en que Caifás tenía ya la autoridad de todo el pueblo de Judea, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Por eso es que Pilato guardaba eso. Con esa condición él iba a ser, ¿no? el gobernante de Judea, solo por las fiestas de la Pascua. Le daba toda esa potestad y autoridad. Siempre y cuando, una vez que haya terminado esas fiestas, otra vez se lo tenía que dar a Pilato, porque Pilato era el encargado, el gobernante de Roma, el prefecto de Roma, y él tenía que tener eso como autoridad principal de Judea y del pueblo romano. Por eso que guardaba esa túnica que era muy importante. Una de las razones por las que Pilato pues, viene a Jerusalén a la concurrida era la fiesta de la Pascua, ¿no? Que tiene que ver con que guardaba la túnica ceremonial, eso es muy cierto, ¿no? Y Pilato y Caifás no se llevaban tan bien que digamos, no se llevaban muy bien, ¿no? Pero tenían que trabajar juntos, todo por el imperio de Roma. Tenían que trabajar juntos, eso era muy importante para que haya un orden en el imperio de Roma, un orden también en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Judea. En cada festival siempre había un problema que tenía que ser solucionado, eso también, ¿no? Como ya le mencioné anteriormente, siempre en el festival siempre sucedía un problema, siempre tenía que suceder un problema, una sublevación, porque los judíos en ese tiempo, cuando se acercaba la festividad de la Pascua significaba para ellos liberación, y por eso que algunos, cuando se acordaban esa fecha de la Pascua,
¿no? Sentían esa intención de sublevarse, ese sentimiento de sublevación, porque ya no podía soportar la tiranía de Roma, porque la tiranía de Roma era imperialista, ¿no? Y cada vez y siempre por esas fechas, siempre tenía que pasar un disturbio, siempre, siempre, y que Pilato y Caifás tenían que solucionarlo. En la historia Pilato pues era un tirano, ¿no? Un despiadado, que es muy distinto a los evangelios, un poco vacilante. En los evangelios mencionan que Pilato no tuvo ¿cómo le podría decir? No mencionan que Pilato era un tirano. En los evangelios lo mencionan a Pilato un poco más suave, un poco más blandón, se podría decirle, ¿no? Pero en la historia menciona que Pilato sí era un tirano. Él sí, la verdad, pues, él sí era un tirano. Él era un despiadado. En la historia mencionan cuántas crucifixiones hizo, ¿no? O sea, qué tan despiadado era Pilato como gobernador e imperialista, ¿no? Si tenía que bajar o si tenía que poner orden al todo el pueblo de Judea, ¿cómo lo hacía? Pues matando, ¿no? Inmolando a muchos, ¿no? Tenía que hacer así para que con el miedo ellos puedan trabajar con el miedo, darle autoridad, valiéndose del miedo, infundiendo miedo, ¿no? Infundiendo poder a los demás pueblos, que es muy importante también, ¿no? Considerado cruel romano por unos y por otros fue considerado un santo. Mira qué tan importante es esto, que unos lo consideraban un tirano, algunos lo consideraban un tirano y otros lo consideraban un santo, ¿no? Que ya mencionaré pues que en la iglesia ortodoxa, a Pilatos pues lo consideran un santo. Les explicaré más adelante el porqué. Poncio Pilato fue el quinto prefecto de la provincia romana de Judea, como lo sabemos, ¿no? Y que fue ordenado por el emperador Tiberio César en el año 26 al año 36 después de Cristo. Y estuvo en el gobierno, ¿no? Bajo el imperio de Tiberio César, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Su territorio pues abarcaba no solo Judea, también Samaria e Idumea, ¿no? Samaria e Idumea, que también eran provincia romana. Y los detalles de su vida antes de ser gobernador de Judea son pocos conocidos. Son muy pocos conocidos los detalles de su vida. Las funciones como prefecto, las funciones que hizo Pilato como prefecto de Roma, ya era, por ejemplo, que quería mantener el orden y administraba el sistema judicial. Estaba encargado en sí de infligir penas o castigos a los diversos malhechores. Este poder lo vemos en el caso de Cristo, por ejemplo, ¿no? Cuando ordenó a crucificar a Cristo, ¿no? Donde Poncio Pilatos fue responsable de la sentencia de su muerte por, por insistencia de los judíos, ¿no? Y que como fue responsable pues de su muerte por insistencia de los judíos, ¿ya? Es que se le nombra no solamente en el Evangelio, sino también en las historias, se le nombra a Pilato como el personaje principal de la inmolación de Jesús, ¿no? Jesús fue inmolado, ¿no? Fue crucificado. Y Poncio Pilato es el que da la orden de esta crucifixión, ¿no? Poncio Pilato tenía también la función de recabar los impuestos, ¿no? Y los tributos del pueblo judío para suplir las necesidades de la provincia y también del imperio romano, ¿no? Él era el que se encargaba de los tributos, de los impuestos, ¿no? Tenía que, tenía que
el pueblo de Judea pagar impuestos, ¿no? Y que con esos impuestos él tenía como gobernador la misión de saber administrar, tanto para el Imperio Romano como al pueblo de Judea, ¿no? Todo eso era con el fin de que el Imperio Romano todavía subsista, ¿no? Como imperialista, ¿no? Y para que su poder también pueda crecer también. Es que también recababan también impuestos. En ello también estaba la potestad de acuñar las monedas según como él lo quería, ¿no? Esto es corroborado porque han encontrado monedas de bronce conocido como protá, ¿no? Que posiblemente fueron elaborados en el cuarto, quinto, sexto año de su gobierno, ¿no? Estas monedas entre 13.5 y 17 milímetros fueron acuñadas en Jerusalén, ¿no? Están hechas de manera bastante tosca, no tan, ¿cómo le podría decir? No tan artísticamente, ¿no? Pero hace referencia al emperador Tiberio y a su madre Livia. Si no sabían, Poncio Pilato tuvo una madre que se llamaba Livia. Y además tienen algunos diseños paganos, ¿no? ¿No? Pues, en la moneda estaba en sí, era en sí, ¿cómo se llama? Tenía la imagen del gobernante de Roma de ese tiempo, que era Tiberio César, o también la imagen de su madre, ¿no? Que se llamaba Livia, según cómo él querían que sean las monedas, ¿no? Pero siempre siendo fiel al Imperio Romano, ¿no? Como también tenían también algunos diseños paganos, como dioses paganos, ¿no? Ya sea de repente el dios Marte, dioses que adoraban, ¿no? El Imperio Romano. Pilato también como el gobernador ligado al César, promovía el culto imperial, es decir, la veneración a los emperadores como dioses, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Porque, como verán, los emperadores, tanto por ejemplo el emperador Nerón, a él se le tenía que venerar como si fuera un dios. Ustedes sabrán de repente la historia del emperador Nerón. Nerón era un sanguinario, era un asesino, era un fratricida, ¿no? Muchos conceptos que podríamos poner a Nerón. Nerón, por ejemplo, mató a su esposa o a su madre pensando que estaba haciendo bien, y todo lo hacía a favor de los dioses paganos y a favor de Roma, pensando que en su locura, en su mente distorsionada, estaba él haciendo bien. En 1961 pues, se descubrió una inscripción en latín con el nombre de Poncio Pilato en el yacimiento arqueológico de Cesarea Marítima, ¿no? Su hogar, la cual es conocida actualmente como la Piedra de Pilato. Hace poco, antes de hacer este video, pues vi unos videos que hablaban sobre Poncio Pilato y donde justamente se menciona esta piedra, ¿no? La piedra de Pilato, ¿no? Que se descubrió en 1961, ¿no? Y en latín decía su nombre, ¿no? Porque hay algunas historias o de repente hay personas o existen personas que piensan de que la vida de Jesús fue un cuento y que la vida de Pilatos también fue un cuento, algo narrado o alguien que se le ocurrió, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? Jesús ha existido, ¿no? La vida de Jesús ha existido. Los santos también existieron, ¿no? Los apóstoles también existieron. Y los gobernantes romanos que participaron en la vida de Jesús también fue real, también, ¿no? Existieron, ¿no? Según algunos historiadores, esta descripción manifiesta que Pilato estaba dedicando un templo de culto hacia el emperador Tiberio, ¿no? Él siempre mantenía su culto, ¿no? Siempre su fidelidad al imperio,
de Tiberio César, ¿no? Esta actitud idólatra de Pilato desafiaba las costumbres y las leyes del pueblo judío. Esto nos corrobora la Biblia y también la historia, ¿no? Nos corrobora la historia y también la Biblia, que es esto también muy importante también, ¿no? Pues vemos pues que la vida de Pilato era una historia también muy compleja. Cuando digo compleja, que ha sido también una historia también un poco difícil también de mencionar esto, ¿no? Difícil también de ver estas fuentes sobre la historia de la vida de Pilato, ¿no? Porque era muy compleja. O sea, que hay algunos eruditos que mencionan que Pilato fue un santo y otros que mencionan que Pilato fue un tirano, fue un asesino, ¿no? Por ejemplo, Lucas 13, del Evangelio Lucas 13:1, nos habla de un incidente que tuvo Pilato con unos galileos, ¿no? ¿no? Donde mencionan que a quienes asesinó mientras realizaban un sacrificio en el templo, ¿no? En esos días, o sea, ¿qué estoy mencionando con esto? Que Pilato era en sí, pues creían en sus dioses paganos, creían en dioses paganos, creían también en que el gobernador o el emperador era un dios, ¿no? Y por eso es que se hacían estos sacrificios, ¿no? En Lucas 13:1 lo menciona, ¿no? Cómo asesinó a unos galileos mientras él realizaba un sacrificio en el templo, ¿no? En esos días informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Eso también está escrito en el Evangelio en Lucas 13:1, donde lo confirma, ¿no? Que era un asesino, más que un asesino era un tirano, ¿no? Además, según el historiador y filósofo Filón de Alejandría, Pilato era un hombre despiadado y cruel, porque atentaba a las leyes judías y en una de sus cartas escribe lo siguiente. Lo voy a leer esto como para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Tengo justamente una de sus cartas aquí en donde menciona: uno de sus lugartenientes de Tiberio César fue Pilato, a quien designó para gobernador de Judea. Este no tanto por honrar a Tiberio, cuanto por apesadumbrar a la multitud, dedicó en los palacios de Herodes, dentro de la ciudad santa, unos escudos chapados en oro que no llevaban dibujo alguno ni ninguna otra cosa de las prohibidas por nuestras leyes. Esto menciona justamente Filón de Alejandría, un historiador filósofo, cómo Pilato pues atentaba contra las leyes judías, ¿no? Además, el conocido historiador judío romano, porque Filón de Alejandría, como ustedes sabrán, no saben, fue judío romano, llamado Flavio Josefo. También cita incidentes entre Pilato y el pueblo judío, ¿no? Era también un historiador muy importante, ¿no? Aparte de Filón de Alejandría, ¿no? Flavio Josefo, judío romano también, hablaba sobre estos incidentes que tenía Pilato, ¿no? Sobre el pueblo judío, ¿no? Cuando Pilato fue enviado por Tiberio como procurador de Judea, llevó de noche a escondidas a Jerusalén las imágenes del César, que se conocen por el nombre de estandartes. Este hecho produjo al día siguiente un gran tumulto entre los judíos. Se dirigieron a Cesarea y pidieron a Pilato que sacara de Jerusalén, estos son pues cartas muy importantes que Pilato manifestaba, ¿no? Que eran los estandartes, y que observara las leyes tradicionales judías, ¿no? En ese tiempo, ¿no?
Pero Pilato se negó a ello. Flavio Josefo, Guerra de los Judíos. Este gran filósofo, Flavio Josefo, ¿no? Judío, romano, escribe una de sus cartas, ¿no? Que se llama Guerra de los Judíos, y que Flavio Josefo lo menciona como lo estoy en estos momentos leyendo, ¿no? Cómo aprovechaba, ¿no? Para poder provocar al pueblo judío de poner estos estandartes, ¿no? Que eran muy observadas por las leyes tradicionales de tradicionales judías, que los judíos no aceptaban estos estandartes, no aceptaban estos dioses, no aceptaban las adoraciones eh, paganas, ¿no? No aceptaban que los romanos adorasen, ¿no? Y mucho menos que trajesen de Roma a estos dioses. No aceptaban, porque Judea era un pueblo muy compenetrado con Dios, era un pueblo creyente de Dios, y no iban a permitir esto, de que los romanos, viviendo en Judea, adorasen a otros dioses, sino que ellos, los romanos, tenían que tener, ¿no?, acondicionarse a las religiones judías. Si no, todo el pueblo Judea se iba a levantar contra los romanos, ¿no? Pero ellos, como querían el orden, ¿ya?, por eso que aceptaron acondicionarse al pueblo judío. Aceptaron tanto los gobernantes como el sumo sacerdote Caifás, como sus seguidores también, ¿no? Por eso que rechazaban estas adoraciones paganas, las rechazaban. Josefo no solo también relata el incidente, sino también nos relata que en una oportunidad Pilato quiso hacer un acueducto, y para ello utilizó dinero del templo judío. Esto hizo crecer más y más la hostilidad entre ellos, ¿no? Más la hostilidad contra ellos, ¿no? Porque ellos mismos se estaban haciendo enemigo de los judíos, cuando solamente ellos querían la paz nada más, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que Pilato, como no aceptaba las tradiciones judías, porque el imperio romano quería el orden y la paz, y eh, quería más que todo que el pueblo judeo, ¿no?, sea también un pueblo gobernado por Roma, pero para esto tenía que acondicionarse a sus leyes, ¿no? Tanto el pueblo romano como el pueblo judío, ¿no? Pero el pueblo judío aceptó, pero con una condición: que no iban a aceptar a que ellos, los romanos, ¿no?, sean idólatras, estén adorando a otros dioses. Porque el pueblo judío era el pueblo de Dios. Ellos lo creían así. Es por eso que esto era muy importante. Pero a Pilato esto no le importó. Él quería, en sí incitaba a todo su pueblo a que adorasen a sus dioses, a todo el pueblo romano a que adorasen a los dioses paganos, ¿no?, y no a los dioses de los judíos. Y esto incitaba a que se arme la guerra entre judíos y romanos. O sea, más el odio entre los judíos incitaba a que los judíos más los odien a este imperio romano, a este imperio tirano, como ellos lo decían, ¿no? Y esto hizo crecer más y más la hostilidad contra ellos. Finalmente, Josefo también relata que Pilato fue expuesto de su cargo, ¿no?, que tuvo un enfrentamiento con los samaritanos, ¿no? Esto hizo que los samaritanos también se levanten y que luchen entre romanos con todos estos pueblos, ¿no?, ya sean judíos, samaritanos, porque a Pilato lo que le importaba solamente era el poder nada más, era enriquecerse más, ser más imperialista. Eso es lo que le importaba a Pilato.
Y respecto a los siglos posteriores de su gobierno y de su muerte, se han originado diversas leyendas, ¿no? Algunos, por ejemplo, algunos atribuyen un final espantoso con suicidio incluido, mientras que otros consideran que se convirtió al cristianismo. Generalmente, este relato de evangelios apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, esto ha sido recibido por una parte de los cristianos orientales, como la iglesia etíope y copta, que considera a Poncio Pilato junto, junto a su mujer, a la cual llaman Claudia, santos de su iglesia, lo que estuve mencionando anteriormente, ¿no? Que eh, la, la iglesia ortodoxa, ¿no? La iglesia oriental mencionan a Claudia, ¿no? A Claudio y a Pilato como santos de su iglesia. Y, y, y es mucho lo contrario a lo que mencionan los evangelios, a que mencionan la historia o otras religiones, que Pilato fue un tirano, ¿no? Que fue un tirano. Pero en los evangelios apócrifos no menciona así, ¿no? Como el evangelio de Nicodemo, ¿no? Que fue recibido por una parte de los cristianos orientales como la iglesia etíope y copta, ¿no? Esto no lo menciona así, ¿no? Menciona la otra parte blanda, la otra parte eh, noble de Pilatos, ¿no? Con su esposa Claudia, ¿no? Y que hablar de Pilatos es hablar de muchas historias, de muchas fuentes, ¿no? Y bueno, ¿no? Esta es la primera parte. Voy a continuar en sí con una segunda parte, ¿no? Ya estoy preparando, ya se puede decir ya la segunda parte, ya para poder hacer este nuevo video, ya en el cual eh, estoy en sí informándome de muchas fuentes, estoy excavando muchas informaciones de todos lados para poder hacer esta segunda parte. La otra cara, la otra cara de Pilato, ¿no? O sea, porque todavía esta historia todavía continúa, ¿no? Es, esperando pues que a ustedes pues que les haya gustado esta primera parte del gobierno de Pilato, ya como Pilato pues en sí en la vida real era un tirano, era un imperialista, odiaba al pueblo cristiano o al pueblo de Judea, fue la persona principal, ¿no? En la muerte de Jesús, como ya lo sabemos, ¿ya? Y que la verdad, pues en sí, pues tiene que ser contada, ¿no? La verdad de la historia como es, tiene que ser contada como es. Aquí hay muchas fuentes, como estoy mencionando, hay muchas fuentes ya reveladas, ya que, pues, que Pilato, pues, en sí ha existido, que Pilato fue parte de la historia de, de la historia cristiana, la vida y la muerte de Jesús, porque él fue el quien dio la orden para poder matar a Jesús por por estas personas que lo llevan mucho, ¿no? Que eran los maestros de la ley, ¿no? Ellos maestros de la ley porque estaban bien enraizados en la ley, ¿no? Que la ley es la ley y la ley tenía que ser así. Pero Jesús estaba totalmente en desacuerdo con las leyes que ellos manifestaban, ¿no? Porque la ley de Jesús solamente era una, nada más, que era el amor. Solamente eso, el amor, el amor. Porque Jesús es amor. Bueno, espero pues que les haya gustado sobre la vida y la historia de Pilatos. Espero que también ustedes, pues como estaba mencionando, pues que me sigan a mi canal. Eh, ya en estos días ya voy a estar ya
bajando el otro video de la segunda parte de la vida de Poncio Pilatos. Espero que ustedes sigan apoyándome, sigan suscribiéndose, sigan suscribiéndose a este canal, suscriban a este canal, pues, compartiremos. Espero que todos estos videos pues a ustedes les gusten, los entretenga. Espero que también ustedes en mi canal pues mitos y misterios del escritor griego sea su canal, porque este es su canal, el canal en que ustedes se pueden entretener. Ustedes pueden también saber más de la historia, pueden también ustedes aparte también compartir también anécdotas, compartir historias, ¿no? Comentarios. Estamos aquí también para yo escuchar sus comentarios y también, ¿no?, dialogar en los comentarios, ¿no? Y después les quiero agradecer por todo, por lo que me han escuchado, por todo este tiempo, por los videos, a todos aquellos suscriptores también que se han escrito, también les quiero dar las gracias. Muchas gracias por todo. Que sigan a mi canal, que no los voy a defraudar, que voy a traer muy buen material. Y ahora que estamos a fiestas pues de la Semana Santa, a todo el pueblo católico, cristiano o de otras religiones, ¿no? Este también es su canal, porque este canal en sí habla con la verdad, según las fuentes, y que esto es estudiado, investigado. Esperando también la colaboración también de ustedes, también colaboren con este canal. Como les mencioné anteriormente, tras de mí hay unas personas que también están colaborando mucho con este canal, colaboran bastante con este canal, ¿no? Y, abajo justamente pues voy a dejar la descripción de lo que es mi cuenta de banco, ya sea en moneda en soles y en monedas en dólares, ¿no? En el banco aquí en Perú, que es el BCP, del Banco de Crédito, el BCP, ¿ya? Y que, como le estoy mencionando, el número de cuenta en soles y el número de cuenta en dólares. Por favor, seamos muy generosos. Yo les agradeceré totalmente con todas las bendiciones de Dios. Espero que ustedes puedan apoyar muchísimo este canal y también que puedan ustedes también apoyándome, también suscribiéndose, ¿no? Suscríbanse. Espero que este canal sea para ustedes muy entretenida, para poder también apoyar también el arte. Apoyemos el arte, muchísimo apoyemos el arte, la lectura, ¿no?, la escritura, apoyémoslo bastante, la verdad, porque sé que este canal en sí, la misión es de hacer arte, solamente eso, hacer arte, ¿no? Y hablar también de la historia también. Aquí en su canal, Mitos y Misterios del Escritor Griego. Entonces desde aquí deseándoles muchas bendiciones y que pasen un bonito día con la gracia de Dios para usted y toda su familia. Aquí en su canal nos despedimos, muchas gracias y hasta el otro video de la segunda parte de Poncio Pilatos. Nos vemos, gracias, muy amable.